Pues muchas gracias por permitirnos compartir este ratito con vosotros. Es un placer poder contaros nuestra experiencia en este mundo, y no solo esperamos contaros, sino que esperamos recibir vuestras ideas y vuestros comentarios, de los que seguro que vamos a aprender en este mundo que es tan movido y tan dinámico. Un pequeño guión de lo que vamos a seguir. Bueno, vamos a ver qué hay debajo del telón y vamos a intentar aprender pues qué se mueve detrás de todo este mundo de los drones. Os invitamos a que en cualquier momento, si veis que estamos empleando un lenguaje técnico, somos técnicos, nos paréis los pies y vamos a aterrizar, que estáis hablando raro, ¿vale? No tengáis ningún problema. Bueno, el porqué de los drones en el mundo de negocio. Luego hablaremos también, si queréis, del mundo del hobby. Bueno, los drones para nosotros son una herramienta, ¿vale? No es un fin. Se venden como algo que da solución a prácticamente todo. Bueno, pues nuestra experiencia desde 2009 que llevamos con esto, hace 10 años, es que no, ¿vale? Es simplemente una herramienta que porta un sensor que nos permite tener datos que bien operados, de una forma estructurada, pues nos permite tener información. Los datos que capturamos son muchísimos. Vemos la parte de abajo de la pirámide. Pero nosotros lo que queremos, o la gente o los clientes, lo que quieren no son datos, quieren información, que son estos datos estructurados de forma coherente. Si no, para eso mejor buscamos en Google y vemos qué hay, no sabemos de dónde viene, ni qué precisión tiene, ni qué resolución, ¿vale? ni cuál es su fecha. Nosotros queremos ordenarlo. Y si además esa información somos capaces de ordenarla y de aplicarla, pues tendremos conocimiento, ¿vale? Estaremos dando a la sociedad y a cada una de las aplicaciones que bien ha dicho José Mari, pues le estaremos proporcionando ese valor añadido. Finalmente, la inteligencia, que suena algo como militar, policial, no, la inteligencia estratégica, ¿no? Pues es ese conocimiento ya aplicado y es esa naranja exprimida al 100%, que es el dato en el contexto o la información en el contexto requerido y con la que podemos trabajar. Pues, ahí decimos que pasamos de inteligencia a conocimiento. Bueno, agradecer a Ángel López de Luzuriaga, que en su momento nos hizo unas presentaciones muy graciosas que solemos utilizar porque nos parecen bastante curiosas. Bueno, ¿qué es un dron? Aquí en el entorno de la península, los drones se llaman RPAS, ¿vale? Son remotamente tripulados, naves remotamente tripuladas, porque por ley, forzosamente, aunque tienen la capacidad de operar de manera autónoma, siempre tienen que estar a golpe de mando de piloto. ¿Vale? Siempre tenemos que tener la capacidad de tomar el control, por si falla. Ellos tienen la capacidad de operar de manera autónoma, pero legislativamente no nos permiten que sea así, ¿vale? Y además, todo el mundo lo asocia con algo aéreo. Hay submarinos y hay terrestres. No nos olvidemos de que los coches autónomos inteligentes de los que tanto se habla son drones. Son drones, ¿eh? Y lo que pasa es que tienen otra serie de regulación que los gestionan, ¿vale? En el mar hay menos problemas porque, bueno, parece que en el mar, lamentablemente, vosotros que sois tierra de mar, cabe todo, ¿no? Chatarra, como el espacio, ¿no? Pero en tierra, pues exactamente igual, se rige por otros principios, pero también tenemos una normativa. Hay drones para todos los colores, ¿vale? A considerar en general, si vamos a trabajar, si vamos a divertirnos con un dron, tenemos que saber qué tipo de uso le vamos a dar. No podemos o no debemos ir a MediaMarkt de turno o a un desarrollador si queremos una aplicación más compleja y decirle, no, un dron, porque como sirven para todo, ¿verdad? En la prensa pone que sirven para todo. No, señor. Tenemos que saber exactamente para qué lo vamos a utilizar para que nuestro dron dé servicio a este tipo de cosas. La superficie de trabajo, ¿dónde nos vamos a mover? Si simplemente queremos levantarlo, sacar una foto y bajarlo, o si queremos movernos con él, siempre cumpliendo la legislación, ¿vale? Eso teniendo claro. Esto va íntimamente ligado, la autonomía. Antes nos comentaba, ¿cómo se llama el...? Fernando, ¿no? Pues que uno de los problemas en cualquier operación es la autonomía. Es, joder, tener que traer el equipo a los 20 minutos, pues es un fastidio, ¿no? Nos limita un poco nuestra expectativa. Y luego también, tanto la autonomía como la superficie de trabajo van a estar limitados. ¿Por qué queremos colgarle? No es lo mismo colgarle una GoPro, una camarita de estas de piscina que llevamos todos de vacaciones, que colgarle una cámara de HD para hacer una filmación de un vídeo. Esto nos va a limitar el tiempo de vuelo, la movilidad del equipo. Como veis, no solo llegar a una tienda, tener dinero
y comprar. No, tenemos que saber para qué es. Básicamente, un flujo de trabajo convencional, bueno, es lo primero, hablar con nuestro cliente o con nosotros mismos si vamos a hacer unas fotografías de ocio, saber qué es lo que queremos, elegir el dron, que ya hemos dicho, previamente haber elegido el sensor que queremos colgar, la cámara, el tipo de cámara que queremos poner en el dron, y integrar y ver si es integrable con nuestro dron. Luego hay una cosa que se llama normativa, ya veremos cómo afecta a los hobbies y cómo afecta a la parte profesional, que nos va a limitar. Igual técnicamente podemos hacer cosas que normativamente no podemos, ¿vale? Y luego ya de cobrarlas ni hablamos, ¿vale? Pero bueno, esas tres, está la tecnología, la legislación y el negocio, ¿eh? que no siempre tienen el mismo flujo de trabajo. Y bueno, ¿para qué lo queremos? En nuestro caso, pues obtener información georreferenciada. ¿Qué quiere decir georreferenciada? Que esté posicionada en su lugar adecuado, en unas coordenadas X y Z concretas, ¿vale? No es lo mismo volar en una plaza, en la plaza más emblemática de aquí, de Zarautz, y colocarla en Guetaria, ¿no? Porque al final tenemos un recorte de un trozo de tierra, pero no sabemos dónde está. Bueno, pues eso tiene que estar perfectamente colocado en su espacio, ¿vale? Esa georreferenciación para nosotros es fundamental. Y luego, bueno, pues dependiendo de la aplicación, si es para topografía, cartografía, urbanismo, podrá ser postprocesada esa imagen, es decir, grabaremos en una tarjeta, nos la llevaremos a casa o a la oficina, la procesaremos y tendremos el dato que nosotros queremos. Pero si es para emergencia y seguridad, podéis entender que tiene que ser en tiempo real. No me sirve de nada saber qué ha pasado en un sitio determinado 2 horas después. No tendré la funcionalidad que deseo. Bueno, luego estos equipos, más bien los sensores, generan gran cantidad de información. Tenemos que estar preparados para saber que, bueno, ya he hecho una operación, me lo he pasado muy bien, he sacado las fotos de la boda, pero ¿cuántas fotos he sacado? ¿No? ¿De qué peso? ¿Con qué cámara? ¿Dónde las almacena? ¿No? Si es en el caso de la parte técnica, ¿con qué lo voy a procesar? ¿Cómo se lo voy a entregar a mi cliente? ¿Mi cliente tendrá un hardware, o sea, unos ordenadores adecuados para poder tratar esta información? Esto es un problema para nosotros. O sea, la capacidad de captura no es el gran problema de todo esto. Es cómo lo convertimos en información y cómo se lo hacemos que pueda ser utilizable por aquella persona que lo vaya a ver, ¿no? Y bueno, ya la última parte, y en la que estamos trabajando nosotros mucho ahora porque nos toca, es tratar de identificar en esas fotos o en esos modelos 3D elementos que queramos. Es decir, no queremos pasar por todas las fotos viendo farolas, sino que hay sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Que patroneando, enseñándole al sistema, diciendo, esto es una farola, esto es una farola, esto es una farola, es capaz de pasar por todas las fotos y hacer un reconocimiento automático de elementos. ¿Vale? Nos quita trabajo y nos permite, de alguna forma, dedicarnos a lo que se supone que sabemos mejor, ¿vale? Lo que hemos dicho, planificar el vuelo, elegir sensor, control que sería la propia operación, almacenar, si lo vamos a procesar después, transmisión a un centro de control, por ejemplo, una operación, no sé, un partido de fútbol de la Real, ¿no? Soy de la Real, ¿eh? Y no es broma. Entonces, bueno, pues poder ir a Anoeta y decir, bueno, pues vamos a colocar 2 drones y vamos a controlar la entrada y la salida de la gente para que no haya problemas y para ver que todo vaya en su... Eso hay que verlo en tiempo real. Transmitir a un centro de control donde la persona que toma las decisiones puede decir, haz esto, manda para aquí gente, ¿no? Análisis de objetos de interés y, bueno, generación de alertas en base a comportamientos definidos. Bueno, esto es parte de seguridad. No sé, si hay alguna conducta de alguien o algo en un entorno industrial que no deba estar ahí, pues si sale en la foto que estamos sacando, inmediatamente generar un patrón que nos envíe una alerta. Y bueno, aquí, una vez más, nuestro amigo Ángel pues, nos ha hecho la representación, ¿no? Algunos ejemplos de fotos. Estos son fotos térmicas. Esto lo que nos da es, esta foto es la misma en visual, la que estamos acostumbrados a ver. Veis que aquí hay sombras y esto con una cámara térmica. ¿Veis? La parte azul en la que está fría, la parte roja en la que está caliente. Esto nos ayuda, por ejemplo, de cara a incendios, ¿vale? Podemos saber si hay un foco, si se ha apagado bien o si no se ha apagado bien. Aquí, si hay fugas en el tejado de un edificio. Pues aquí, lo mismo. Una cubierta pues donde puede haber fugas de calor. En este caso es una nave de producción donde la temperatura y la humedad son fundamentales para la calidad de lo que están produciendo. Si hay fugas de calor o de temperatura, pues pierden producción y esto se complica. Estos son árboles, pues viendo si necesitan más o menos agua. También se puede saber con una cámara térmica
Aquí se ven un par de puntitos que no sé si se aprecian desde lejos, que son defectos en las placas solares. Esta hilerita de viñedo, que esto es viñedo, pues recibe menos agua que el resto. Entonces, bueno, pues está sobretrabajando y se está viniendo abajo, no está teniendo el suficiente vigor, que se dice, ¿no? Aquí estamos viendo cómo hay unos jabalís que están a lo lejos en la noche y por la manchita de calor pues se les identifica. Bueno, son algunas cosas graciosas y otras que, bueno, que tienen mucha funcionalidad. Llegamos a la normativa, ¿eh? Aquí vamos a intentar pasar rápido, salvo que me digáis lo contrario, porque aquí, a nivel profesional, hay un Real Decreto que se puede descargar en cualquier lado, afortunadamente está muy accesible, en el cual, pues, bueno, la premisa siempre es mantener altos niveles de seguridad, ¿vale? Que asumimos cuando hablamos de aviación civil. Hay unas cosas que vuelan desde hace muchos años, los drones también, ¿vale? No se llamaban así, pero desde 1900 o así hay cosas que vuelan. Ahora nos sorprende porque les damos mucha publicidad, pero realmente son cosas que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues nuestros compañeros de aviación civil tienen unos protocolos súper estandarizados y son poca gente, o sea, hay pocas compañías, los aeropuertos tienen unos sistemas de comunicación ya muy estándares y les damos miedo, y con razón, ¿vale? Les damos miedo porque el mundo de los drones es un mundo relativamente nuevo para ellos y donde hay mucha gente que no somos profesionales, ¿vale? No somos profesionales a su nivel. Entonces, bueno, pues dicen, cuidado donde van a meter esta gente, ¿no?, de los drones y qué vais a hacer porque nuestros aviones se caen. Llevamos personas y contra eso todo lo entendemos. Entonces, por mucho que nos duele a nivel de negocio, porque nosotros querríamos volar en todos los lados y hacer todo tipo de cosas, es absolutamente razonable que por el bien de todos regulen y normen el mundo de los drones. Bueno, aquí se escenifica muy bien, ¿no? El típico regalo de Reyes. Ya tengo un dron, voy a volarlo. Y, espera, cuidado. ¿Dónde vas a volar? ¿Cómo vas a volar? ¿Qué vas a hacer? Merece la pena, bueno, decía el responsable de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que en todos los drones que se venden, desde los más pequeños a los más grandes, debería haber una pegatina que pusiera esto es una aeronave, no es un juguete, ¿vale? Porque al final los equipos más pequeños que os podáis imaginar despegan y se van. Bueno, espero que a ninguno de vosotros haya pasado. Requisitos para ser operador, bueno, pues caracterización de aeronave y procedimientos de pilotaje. El mundo aeronáutico es muy de procedimientos. Hacer una lista de check y antes de hacer cualquier operación, comprobar que todo funciona, ¿vale? Si os montáis alguna vez en un helicóptero, si os habéis montado, es aburridísimo al principio, porque empieza el piloto, la compra y dice, bueno, ¿cuándo despega esto? Bueno, pues esto debería ser igual y en nuestro caso, por ejemplo, y en la mayoría de las empresas es así. Realizar un estudio aeronáutico de seguridad de las operaciones para generar esa confianza en nuestros hermanos mayores. Tener una póliza de responsabilidad civil, por si pasa algo, pues bueno, que podamos afrontarlo. Somos responsables de que no haya ningún ataque de seguridad a nuestro equipo. La mayoría de los equipos se caen o por defecto de autonomía, por temas eléctricos, o porque son atacados y nos fallan las comunicaciones por radio a nuestro sistema, ¿vale? Somos responsables los operadores de que esto no ocurra, ¿vale? Es nuestra responsabilidad. Y como norma general, aunque seguramente luego salga, el responsable de las operaciones es, en el caso profesional, el operador, no el cliente. Es decir, si vosotros nos contratáis a nosotros para hacer una operación, los responsables únicos somos nosotros, ¿vale? Otra cosa es que subsidiariamente, a lo mejor, luego nosotros, pero de entrada, el responsable es el que pilota. Vamos para atrás. Disponer de un manual de operaciones donde esté todo protocolizado. Tenemos que demostrar ante AESA, sí. Los vuelos de prueba, esto no funciona como los coches. Aquí el piloto no puede pilotar cualquier tipo de dron. Cuando te sacas el carnet de piloto y te haces operador, tú únicamente puedes pilotar drones del mismo tipo o de la misma tipología o caracterización que los que tú estás preparados para volar. Esto no es como yo me dejas el coche, me monto y me voy. No, eso no funciona así. Sí, pero es un poco asemejable a lo que sería un carnet de conducir. O sea, cuando tú tienes el carnet de moto, coche, camión, autobús, pues esto es parecido. Tener un programa de mantenimiento del equipo, estos ITVs, ¿vale? Ahí hay un programa de mantenimiento y asegurarse de que la operación y el personal cumplen los requisitos establecidos. Es decir, tú cumples todo esto, pero además eres responsable de que todo esté en orden. ¿Por qué es necesario normarlo? Bueno, pues factor tecnológico, cada vez todo es más pequeño y más accesible. Tiene un precio menor, todo está más en el mercado, es más fácil comprarlo, Amazon te vende absolutamente todo. Y luego, bueno,
cada vez es menor el riesgo, se supone, de las operaciones. Bueno, pues esto hace que se tienda a una utilización masiva de los equipos para diferentes usos y que, como casi siempre cuando hay un interés, pues se tenga la necesidad de legislar. Nuevos escenarios. No voy a las limitaciones, voy a las cosas que el decreto que hemos descrito antes permite hacer ahora que no se permitía antes de 2017. Se permiten operaciones extendidas, es decir, antes solo se permitía operaciones a línea de vista con la máxima distancia de 500 metros desde el piloto, el equipo, ¿vale? Salvo algunas excepciones. Ahora lo que te permite es colocar un piloto cada kilómetro, 500 metros hacia un lado y 500 metros hacia el otro, y digamos ir pasándote el control de un lado a otro para poder hacer operaciones más largas. Operaciones sobre aglomeraciones de edificios en ciudades. Seguramente habéis visto por aquí volar algún equipo. Está prohibido, ¿vale? Está prohibido salvo que sea emergencias o haya habido algún tipo de incidente cuyo riesgo sea mayor que el hecho de volar un dron. Es decir, si hay un incendio aquí en un edificio, Dios quiera que no, si la chancha o la policía local dice que hay que volar, ¿vale? Porque el riesgo del vuelo es menor que el beneficio que puede reportar la operación. En condiciones normales no se puede volar sobre edificios ni sobre ciudades, ni sobre masas ni reuniones de personas al aire libre. Nosotros lo hacemos, ¿vale? Pero ahora veremos cómo. Lo hacemos legal. Y que se está grabando, tengo que decir, ¿no? Operaciones nocturnas. En principio tampoco se puede volar de noche, o se podía volar de noche. Ahora, bueno, pues previa autorización y con un estudio de seguridad específico, como en todos los casos, AESA dice, me ofreces la suficiente confianza como para que puedas acometer este tipo de operación. Ha abierto la ventana para que, pasando por unos estudios específicos, te permita hacerlo, ¿vale? Nosotros hemos dado con la tecla, o más bien le hemos dedicado el tiempo suficiente a ver qué es lo que le preocupa y a darle respuesta. Entonces, generamos el estudio específico, comunicamos y tenemos que esperar aprobación expresa de la operación. O sea, no podemos decir, te mandamos el estudio y a volar. No, eso no se puede. Y luego operaciones en espacio aéreo controlado. ¿Qué quiere decir? Bueno, cada aeropuerto o zona militar tiene unas zonas que tienen especial tráfico o son sensibles a determinadas cosas. No podemos volar a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto. No lo cojáis con literalidad lo de los 8 o los 15 porque varía. Pero en los entornos de aeropuertos, en general no se puede volar, ¿vale? Porque hay zonas de aproximación de aterrizaje. Bueno, hay una serie de cosas que no se deben hacer, salvo, bueno, pues lo mismo, un estudio de seguridad coordinado con el proveedor de servicios, en este caso, AENA, ¿vale? Que tienes que estar en comunicación con torre de control, hablar su mismo idioma y generar esa confianza una vez más para que te dejen hacerlo, ¿vale? De manera que te digan, quítate, no te lo utilizan así, pero para que nos entendamos, quítate de ahí que viene un avión, ¿vale? Entonces, tú, vete a tal posición, vas y vuelves cuando te mandan. Y luego, operaciones más allá de línea de vista. Antes hemos visto que con los equipos normales podemos replicar pilotos cada kilómetro, 500 metros a cada lado, pero ahí con determinado con determinado tipo de aeronaves se puede lanzar con determinados tipos de mitigación, con sistemas que puedan detectar y evitar obstáculos, con un sistema de visión que prácticamente lo que hace es en primera persona que nos permita ver lo que está viendo el dron allá donde esté, con estudio de seguridad específico y previa autorización de esa, ¿vale? Podemos lanzar un equipo allá donde veamos. Bueno, a esto se tiende. Categorías abiertas, que es donde estarán la mayoría de las operaciones de hobby, que, bueno, pues se catalogarán una serie de ellas como abiertas. El riesgo de la operación es baja y, por lo tanto, se podrán acometer sin más. La específica, que es donde estaremos la mayoría de las empresas de nuestro sector, que es con estos estudios específicos o con ciertas homologaciones y certificaciones y mediante comunicación podremos operar. Y certificada, que son equipos de más de 25 kilos que portan una serie de elementos y que, bueno, pues que las competencias de pilotos son a través de la licencia por riesgo de la operación. En España, salvo a nivel militar, yo creo que no hay nadie operando aquí. Aeromodelos y naves de juguete. Con lo que nos tenemos que quedar, básicamente es todo lo que pese menos de 250 gramos y vuela a menos de 20 metros y esté a menos de 150 metros de donde estamos nosotros, en principio lo podemos volar.
desde el punto de vista de la normativa, del reglamento que hemos visto. Pero añaden esto, que esto seguro que es de abogados, ¿vale? No sé si hay algún abogado aquí en la sala que dice, siempre y cuando no sea negligente y temeraria. ¿Y quién decide que es negligente o temeraria? Si pasa algo, es negligente y temerario. Si no pasa, pues no, ¿no? Entonces, bueno, aquí distinguen, así simplificando, entre si cobras por ello o no cobras por ello, ¿vale? Entre si cobras por el trabajo o no cobras por el trabajo, simplificando muchísimo. Si tú eres un profesional y estás cobrando por el trabajo que haces, tienes que cumplir todo esto. Si lo haces por hobby, porque la boda de tu hija o lo que sea, ahí es un trabajo, tú estarías dentro de todo esto, ¿vale? De la zona de hobby, ¿eh? Eso no te exime de cumplir, pues eso, las normas de convivencia de todos los ciudadanos, es decir, no poner en riesgo al resto de la gente y tal. O sea, no tendrías la normativa de drones, pero tendrías otra serie de normativas de convivencia, de normas de convivencia que deberías cumplir, ¿no? Si la filmación la quieres hacer aquí, que es un caso excepcional porque es sobre entorno urbano, imagínate que hay gente, ahí lleva pues una semanita sin problema. Pero si es un entorno que no tiene restricciones, que bueno, podemos decir luego en direcciones donde buscarlo, ahí es inmediato. Simplemente es declaración. Nosotros asumimos en cada operación que conocemos la normativa, que tenemos todos los papeles y lo que hacemos es informar. O sea, lanzas y dices, voy a hacer una operación aquí, ¿vale? Y tú asumes el riesgo, pero declarando que conoces la normativa y que cumples todos los parámetros. Pero eso sería plug and play, ¿vale? O sea, llegar, lanzar y listo. Un poquito cómo está estructurado el mapa de los vuelos. A ver, los helicópteros en principio no deberían volar, bueno, aquí por el 150, en principio son 300, pero en principio no debería haber volando nada por debajo de 150 metros, nada que no está aterrizando o despegando, perdón. Y los drones tienen su techo máximo en operaciones convencionales en 120, ¿vale? Entonces hay una franja donde no deberíamos encontrarnos absolutamente nadie. Pero seguro que habéis visto helicópteros volando por encima de vuestros tejados en vuelo rasante que dices, bueno, por favor, que libre y que siga. Bueno, esto es con carácter general. ¿Habéis visto noticias de este tipo? ¿Alguno? ¿No? Sí. Vale. Por esto es por lo que damos miedo a la aviación civil, ¿eh? Porque hay gente que, independientemente de la normativa, no es consciente del riesgo que genera a terceros. Dice, bueno, yo levanto aquí el dron. ¿A cuánto vuela mi dron? Hasta 4.000 metros. Hasta 4.000 lo levanto. Y si se encuentra con un avión, pues esto genera aterrizajes aparatosos o, en este caso, estaban volando en un entorno urbano. Esto es en Estados Unidos, para variar, ¿eh? Se pega el dron con una pared, ¡pum!, le cae a una señora en la cabeza y, bueno, pues le hizo una pequeña avería. Bueno, pues la primera sentencia de prisión, ¿eh? Bueno, estas cosas sientan cátedra, ¿vale? Y nos da una idea de que, bueno, puede pesar 1 kilito o 2 kilitos, pero si te cae 120 metros, si te pega en la cabeza, es una buena piedra, ¿eh? Bueno, ¿habéis visto el vídeo de Enrique Iglesias en el cual saca a volar un dron? Luego pondré alguno. Y, bueno, le está grabando en un concierto delante de gente y se le ocurre meter la mano y le corta un aspa, un dedo. No se lo deja colgando, pero se lo corta. Bueno, pues, bueno, me reservo mi opinión, ¿eh? El Loyu lo hace, bueno, es 2016, ya ha pasado tiempo, pues bueno, 3 drones volando a 900 metros que generan un problema de seguridad. O en Argentina. En Argentina también son muy dados a hacer este tipo de cosas. Pues un piloto fue embestido por un avión, ¿no? Usos, pues en este caso es un helicóptero, un taxi dron, ¿no? Que en Dubái se están empeñando en ponerlo. Aquí vosotros veis helicópteros de ese tipo volando por aquí. Nosotros tampoco, ¿vale? Si tienen miedo de cacharritos pequeños, aquí nosotros tampoco lo vemos. O Amazon, que dice que entrega paquetes con drones, correos en Alemania y tal. Vale, técnicamente es posible, pero ¿os imagináis la cantidad de paquetes? Bueno, las furgonetas que genera Amazon en carretera son una bestialidad. ¿Os imagináis cómo regular ese flujo? A día de hoy parece imposible. Aparte que legislativamente no está permitido en este país transportar nada, ¿vale? Eso de entrada. Bueno, en Japón los utilizan para que los empleados que están metiendo horas extras los pasan por encima de su cabeza y como son muy vergonzosos, estos son noticias reales, ¿eh? Pues ven que el dron pasa por encima de su cabeza y se van. Bueno. Un desfibrilador a alguien en un centro comercial, pues le da un ataque al corazón
y de repente pues, se le ocurre llamar a un dron para que acuda, le lleve el desfibrilador, con una cámara le transmiten imágenes de qué está pasando y el médico da instrucciones. Bueno, pues a lo mejor esto puede ser, ¿no? Para copiar, para vigilar las copias. Estos son los latinos, que son la caña. O sea, despegan ahí un dron y el tío está concentrado y lo venden como imagen. Pues imaginaros, esto es burbuja, pero de las grandes. O para llevar las hostias en una Eucaristía. Imaginaos que entra aquí y le trae al párroco, ¿no? Aquí a unos amigos que yo digo que son rusos, a ver qué opináis vosotros, se les ocurre hacer un killer drone y colocar una motosierra de un dron. Hay gente que se entretiene en esto. Entonces, bueno, la cuelgan de un dron, lo pliegan con la mano, como haríamos todo el mundo, con una motosierra y un dron, y bueno, se dedican a cortar pues, los chuzos de los tejados cuando hiela, a cortarlos. Bueno, pues vosotros me diréis que sí, y cabezas de muñecos de nieve, y ramas de árboles. Bueno, la tecnología permite muchas cosas. ¿Veis por qué nos regulan? Porque, bueno, al que hace cosas raras, le da igual la normativa. Le da igual la norma. Raras o malas, le da exactamente igual. ¿Se os habría ocurrido algo de esto a vosotros? Esto es mejor no dar ideas. Bueno, pues este tipo de cosas las hace la gente. Aquí hay una empresa cerca de aquí, ¿vale? Que lo que está haciendo es pasear los drones con sistemas de lector de RFID y hacer inventario de sus almacenes, ¿vale? Ulma lo está haciendo. Entonces, bueno, esto son aplicaciones de las buenas, ¿no? En todo sentido. Crean valor, hacen país, dan todo tipo de cosas. Bueno, más aplicaciones. Documentación en 3D. A partir de los drones se pueden sacar información en 3D que nos permite, hacer inventario de los elementos que tenemos en una industria o una infraestructura. Ciberseguridad. La posición privilegiada que tenemos para capturar redes wifi o escalas de cualquier industria desde arriba sin que nos vea nadie, ¿lo imagináis? Bueno, se puede hacer. Salvamento marítimo. Hemos estado echando pequeñas competiciones con la gente de salvamento marítimo, con helicópteros, para ver qué sistema era mejor detectando pues, hombres en el agua. Se tiraron cuatro horitas en el agua y venga a pasar a diferentes alturas, drones y helicópteros, ¿vale? La conclusión es que los drones eran mejores, pero administrativamente es difícil contratarlos. Muy difícil. Luego os contamos. Aplicaciones de contaminación biológica. ¿Cuántos de vosotros tenéis alergia al polen? ¿Vale? Pues esto sirve para detectar cómo se mueve el polen en altura y poder tomar medidas. Sistemas de contaminación de detección. Eso es, de detección de vertidos de manera temprana, ¿no? Pues con una cámara, hiperespectral, podemos ver en el mar elementos que no se corresponden con la normalidad del mar. Y esto en puertos, por ejemplo, puede dar información de vertidos, hacia dónde se propagan y demás. Agricultura de precisión. Bueno, cómo ahorrar en riego, cómo mejorar los sistemas de fitosanitarios, cómo homogeneizar la recogida de cultivos, 1000 cosas. Responsabilidad energética, lo que hemos dicho antes. ¿Por dónde pierden energía nuestros edificios? ¿Vale? Si esto lo mezclamos con diferentes capas, como datos urbanísticos, datos económicos, edad, podemos definir una política de ayudas para rehabilitar edificios. Inspecciones de infraestructuras, carreteras, líneas eléctricas, por dónde pierden y cómo. Y bueno, aquí también han llegado los antidrones, ¿vale? Los antidrones sirven a nivel policial, os puedo decir que están más preocupados de cómo defender que de cómo generar valor con todo esto. Es una herramienta, hablamos claro, muy fácil de utilizar, la gente le da exactamente igual la ley y la normativa, y bueno, es fácil de utilizar y meter en un aeropuerto, hacer lo que sea. ¿Vale? Pues los antidrones crean una especie de burbuja que te permiten, bueno, o inhibir la señal de la cámara, o tomar el control, o abatir el sistema. Estimación de mercado potencial. Bueno, pues parece que en infraestructuras se va a mover una gran cantidad de dinero. En minería, seguros, en seguridad y transporte, en agricultura, tener en cuenta que los países subdesarrollados viven mucho de agricultura. Y bueno, pues es una buena herramienta barata para optimizar su producción.
¿Cuál es el horizonte a 2050? Dicen que 150.000 empleos y 15.000 millones de euros. A mí me parece mucho, pero quizás porque son cifras muy grandes y no estamos acostumbrados a manejarlas. La Comisión Europea, que también es legisladora, no, pues parece que quiere hacer un único canal, legislar para todos igual y que todo se haga pues, proporcional al tipo de riesgo de la operación y que respeten la privacidad y el medio ambiente. Esto es como decir, bueno, haz las cosas bien y tú sabrás qué es hacer las cosas bien, ¿no? Pues lo veremos. ¿En qué sectores, en qué se emplean los vuelos de sectores? Fotografía y filmación se llevan la palma. 7 de cada 10 pilotos de dron son operadores de cámara. Trabajo, ya no te ganas la vida pilotando drones. Parece que los pilotos de drones ganan muchísimo dinero. No conocemos a ninguna empresa a nivel nacional, conocemos unas pocas, que tenga pilotos de drones dedicados únicamente a volar drones, ¿vale? Únicamente los Mossos d'Esquadra, que eso no sé si es una empresa, y alguno más tienen gente que solo se dedica a esto, ¿vale? El resto tiene que saber otras cosas y además pilotan drones. Y bueno, aquí pone 2.700, pero hay más de 3.500 operadores ahora mismo. Para sacarse el título hay que ir a una autoescuela de pilotos y algunas direcciones de interés. Íñigo os va a enseñar alguna cosita, si es que le he dejado tiempo, Sí. para ver cómo se pueden explotar algunos datos y qué podemos obtener nosotros, además de fotografías convencionales de los drones con sus sensores, ¿vale? Voy a empezar un poco así rapidillo para enseñaros un poquito las zonas. Esto es una aplicación que tiene en Aire, donde se muestran lo que estábamos hablando antes de las zonas libres y las zonas prohibidas. Pues si nos acercamos aquí al País Vasco, tenemos todas las afecciones. No solamente son los 8 kilómetros alrededor de cada aeropuerto. En Vitoria, el CTR, la zona de afección es todo esto, que es casi empalma con Bilbao. Y aquí tenemos Donosti. O sea, que todas esas zonas ya directamente son, un poco sobre lo que ha comentado antes Lorenzo, serían zonas prohibidas, a no ser que, bueno, con requisitos específicos de contactar con Torre, el estudio de seguridad que estábamos hablando, todo ese tema, ¿no? Vete a Zaraut, si quieres. Entonces, bueno. Vete aquí a Zaraut, si quieres, a Zaraut. Sí. Sí, para que veáis dónde... ¿Por allí? Sí, sí. Eso es. Aquí, salvo entornos urbanos de noche y sobre masas y demás, se puede volar con normalidad de forma rápida. Aquí tendríamos el límite, digamos, de la zona de vuelo. A partir de aquí ya tendríamos problemas de volar, lo que es en tiempo real, ¿no? Ok. Muy bien. Sí. No. Tienes que ser operador y tienes que ser piloto. Con todos los Eso requerimientos, fuera de entorno urbano, fuera de masas tal, si no es de noche, puedes volar. Qué bueno. El 50% del territorio no se puede volar aquí. Las zonas de vuelo están muy limitadas en el País Vasco. Entonces, bueno, un poco lo que voy a enseñaros es una planificación de un vuelo para un caso de una cantera, en este caso, para análisis. Esto se realizó con un dron. Aquí vemos un poco la trayectoria y si veis todo esto serían las huellas necesarias, las fotos que realizamos para luego el estudio, ¿no? Con esto generamos un modelo, digamos, con una maqueta a escala 1:1, que la metemos en el ordenador y pues somos capaces de analizar, de sacar perfiles, mediciones de explotación de la cantera y demás. Entonces, todos estos datos, el volumen de datos que se genera, pues es lo que estaba comentando Lorenzo antes, pues es muy bestia. Y lo que solemos tener problemas es, para ver muy bonito, pero si nos acercamos, ya veis que todo estos son puntos realmente. Todo esto es la cantera medida en 3 dimensiones. A la escala real la tengo metida. Entonces, cualquier medición que realicemos aquí, ya sea de movimientos de tierras, de alturas, de zonas de explotación, si se han pasado en cotas de explotación, para los chequeos, o sea, todo se podría controlar, ¿no? Pero el problema que tenemos siempre con esto es que el cliente no tiene muchas veces la capacidad de gestionar toda esta información. Los volúmenes son tan grandes que es como descargarle un camión de datos y decirle, pues a ver qué es lo que puedes hacer, ¿no?, con esto. Entonces, lo que intentamos es dar orden, gestionarlo todo ese proceso para servir esa información más asequible, ¿no? Entre otras cosas, pues lo que hemos realizado últimamente es una aplicación propia para que
ya el propio cliente pueda tener una serie de herramientas que no dependa ya de tener un macroequipo. Pues como me he tenido que venir yo hoy, pues para mover este modelo, sin más, he tenido que conectar este ordenador porque este mismo ya no funciona, ya no tiene capacidad, ¿no? Entonces, y ya para cálculo tenemos otros ordenadores muchísimo más potentes en la oficina. Entonces, para que no dependa de eso, sino que pueda hacer con un ordenador normal y corriente, pues ya tenemos aplicaciones que desarrollamos, que metería sobre un servidor en web, metemos los datos y ellos ya acceden a su fichero, tienen capacidad de análisis, que íbamos a ir viendo un poquito cómo pueden manejarlo. Esto es lo que sería, es un vídeo, pero ya manejando sobre el visor, de cómo lo manejan, cómo cambia las calidades a máxima calidad, menos calidad, pues para ver mejor, ver peor. Ver peor desde el punto de vista para tener más movilidad, ¿no? Que sea más fresco el refresco de imagen. Pero un poquito veis cómo se puede mover, cómo son puntos, realmente todos son... Al final, todo el tipo de datos que utilizamos son puntos en el espacio, X y Z, y con un dato asociado. Sí. ¿Fotos? Sí, en este caso voló con una cámara óptica, con una RGB. Eso es. Otro tipo de datos. Hemos volado, como hemos visto antes, con detectores de contaminación, con cámaras RGB, con cámaras térmicas, con cámaras multiespectrales para análisis de vegetaciones, de detección de distintos materiales. Una cámara normal y corriente. Eso es, la cámara normal y corriente. Eso es. Sí, en este caso, por ejemplo, lo que se ha hecho es el concepto a nivel de cálculo que hace es volamos, pero con una programación, un orden muy correcto, ¿no? muy concreto. Entonces, las fotos se van sacando en unas posiciones muy concretas. Las fotos van solapando y entonces el efecto que hacemos, como vemos la estereoscopía que tenemos con la vista, ¿no? Si yo veo con un ojo y con otro, la cámara vuela una foto y otra. Tengo dos ojos. En el momento tengo cruces de haces y puedo calcular la profundidad de cada haz. Eso lo hacemos con todo, pero en este caso pues con casi 300 fotografías y generas un modelo 3D de todo. Luego, pues la practicidad es eso, es el poder ya analizar, ver cómo van, lo podemos cortar, cómo podemos trabajar ya con el modelo a nivel de datos, cualquier ingeniería, cualquier administración o muchas veces las administraciones más para control. En este caso era para una administración, para control de la cantera, de la explotación, que digamos que tiene una especie de alquiler, ¿no? Con la subcontrata, y entonces querían saber si realmente las cifras que le estaban dando la explotación eran reales o no. Entonces, pues bueno, este tipo de datos. Otro tipo de trabajos que realizamos, que hemos hecho, ha sido que ha sido... Sí, dime. ¿Ese programa lo habéis desarrollado vosotros o ese programa...? El visor, lo que es ese visor lo hemos desarrollado nosotros, sí. Sí, porque es que lo que hemos visto, todas las herramientas que hay para tratar estas nubes de puntos, estos fotogramas, son softwares carísimos, que necesitas tanto el programa como el ordenador, son todo equipos que no es viable ni siquiera para una ingeniería, ni muchos ayuntamientos, ni mucho menos para un particular. Entonces, lo que hemos hecho es esa herramienta que, digamos, populariza ese dato, ¿no? Le da alcance a que pueda un ayuntamiento, sin más, contratando un vuelo y analizar, pues que pueda él consultar esos datos, que no cojan sus datos, les llegan, como conocemos diputaciones en este caso, que les ha pasado, que les han llegado con datos y los tienen en discos en un cajón porque no han podido tratarlos, porque les han entregado no ordenados, de una forma no ordenada. La cuestión es no solamente el capturar, que es lo que ha comentado antes Lorenzo, sino el capturarlo de una forma ordenada, que sea servible, si no es volcarles una vez más el camión en la puerta de casa y bloquearles su casa. O sea, eso es... Y estos son auténticos camiones de datos lo que captan. Este caso es de un análisis de playas que hicimos. Se ha hecho en distintas temporadas. Antes y cada vez que había un temporal, el problema que tenían era que
el mar se llevaba a la playa. Entonces, el análisis tenía que ser muy rápido, ¿no? Cada vez que pasaba el temporal, íbamos ahí, volábamos, generábamos modelo y luego la ingeniería en cuestión podía analizar cuándo había atacado, cómo había atacado, cuánta arena se había llevado, de dónde había atacado y para tomar las contramedidas y poder preservar la playa, que en este caso era pues, una fuente de ingreso de este pueblo. Y entonces, sí, eso es. Eran vuelos programados, llegábamos, el dron, en este caso el dron se levanta un par de metros, se le activa la ruta, él hace la ruta, hace exactamente la misma ruta, con eso se analizan todos los datos. A la siguiente temporada, exactamente el mismo vuelo. Se replica el vuelo y se compara uno contra otro y podemos analizar. Que eso mismo lo tenemos aquí para que veáis un poquito en vídeo así más ágil. Sobre el mismo visor, este es el visor que este sí que hemos desarrollado nosotros y podemos ver las distintas campañas, cómo van activando. Tengo 3 campañas activadas aquí, puedo ver una con otra comparativamente, cambiarlas de color, medir sobre ellas, sacar secciones, cortarlas y ver de canto, ver realmente. Luego veremos cómo en el corte, más adelante, cómo se ve en el corte el vaciado que ha hecho el mar de la arena, que todo el frente de playa, en este caso, pues le vació casi 2 metros de altura. Y claro, pues la campaña de verano se les quedaba muy coja. No podían, los bañistas llegaban al borde de la playa y tenían un escalón casi 2 metros que no podían bajar al mar. Que ya veis. Ahí se puede ir viendo. Bueno, ahí es el salto, ahí va. Ahí, en el borde. A ver, lo voy a parar un momentico. Lo he hecho un poquito para atrás, igual sería mejor, ¿no? Eso es. Sí, en este caso era para el estudio de una solución, ¿no? Es centrar la solución. Es no hacer proyectos iterativos con el dinero de todos, sino decir, bueno, el problema está focalizado, es este. Que venga el especialista y genere la solución, pero ya tienes toda la información. Con información tú puedes tomar una decisión acertada, sin información, solo con datos, puedes tomar una decisión que sea buena con la información que tú tienes, pero el resultado va a ser malo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que se trata es eso, de focalizar y ver. No, y también eso, pues que al final las campañas el problema que tenían con estas playas venía de años atrás. Esto es en Cataluña y tenían de hace mucho tiempo, pero venían midiendo pues aleatoriamente y con muy poquito dato. Entonces los técnicos que estaban analizando daban, digamos, palos de ciego. Pues yo creo que es por aquí y hacían un morro de frente de mar para sujetarlo, pero bueno, pues no acertaban, no llegaron a una solución porque al final lo que les hacía falta es el dato de origen de análisis. Y entonces con esto, bueno, pues han encontrado una herramienta que realmente es eficaz y que ha valido en este caso, porque ha sido una campaña, llevamos 4 campañas y bueno, el análisis final ha llegado a buena conclusión. Bueno, pues creo que hemos intentado cumplir en tiempo. Es raro en nosotros, porque hablamos más que... Pero bueno, muchas gracias. Nos levantamos. En este momento en España hay 3.500 drones o así, más o menos, habéis dicho, ¿no? Empresas operadoras de drones. Empresas operadoras. Empresas. Cada una puede tener más de uno. Ah, claro. ¿Quién fabrica estos cacharros? O sea, ¿se fabrican en España o esto es como los aviones que 10 compañías en el mundo hacen todo? Mayoritariamente chinos, ¿vale? Por un tema de coste. Nosotros empezamos en 2008 y empezamos con un equipo alemán. Ambición, sí, con un equipo alemán que nos costó una pasta, ¿me acuerdo? Pero bueno, con la ambición de integrar cámaras que no estaban preparadas para esto porque el mercado no existía. Cuando el mercado se empezó a levantar, pues hay unos que tienen los ojos rasgados así, que son tremendos haciendo las cosas en coste, y bueno, pues entraron en el mercado de una forma muy bruta. El 90% de la fabricación mundial yo creo que viene de China, sí. Estados Unidos, Israel, Alemania, y luego está la moda, aquí ha llegado también la moda de háztelo tú mismo.
¿vale? Que es otro de los peligros por el cual la Agencia Estatal de Seguridad Aérea nos percibe como un poco locos a todos, ¿no? Pero sí que... lo han limitado también. Sí, lo han limitado. Lo han limitado teniendo que caracterizar, teniendo que pasar tus mantenimientos, y eso lo han limitado para que no te compres tú 4 piezas por Amazon y te lo montes. No quiere decir que no lo puedas hacer, ¿vale? Pero si vas a operar de forma profesional, cada vez es más difícil. Hay aplicaciones que solo admiten diseños a medida, ¿eh? Para la escena de antes de la cantera, ¿no se podría hacer un modelo low poly o alguna cosa así para que los ordenadores lo pudiesen procesar? Para los que no tienen tantos recursos. ¿Un modelo de? Low poly. Poly, no sé. A ver, digamos, cuando se diseña un videojuego, lo que sea, Sí. las escenas que están a lo lejos no suelen estar con la resolución máxima, sino que se hacen en modelos de baja resolución. De hecho, nosotros es una de las cosas que en la programación del visor, al trabajar en web, hacemos eso. Lo que, digamos que la información la tenemos de forma piramidal. Una de las circunstancias entre los videojuegos, una de las diferencias entre los videojuegos y este tipo de información, los videojuegos son muy buenos visualmente, pero geométricamente y por lo tanto para tomar decisiones no son buenos. Es como si comparamos Google Maps, que visualmente entramos y vemos la información perfecta, pero si tú pretendes hacer cualquier tipo de análisis, un proyecto de carreteras sobre eso, no vas a ser capaz. Es saber qué tipo de dato o qué tipo de información utilizas para cada caso. ¿Vale? Esto se puede utilizar para un videojuego, pero la información de un videojuego no se puede utilizar para esto. Es tener el equilibrio para qué necesitas, lo que decía José Mari, saber perfectamente cuál es tu objetivo y utilizar herramientas equilibradas para todo. No, pero lo digo básicamente para, como habéis dicho, que hay gente que habéis mandado esto y que no han podido, digamos, utilizar ese material, pues si lo hacéis de baja resolución, quizás lo puedan... Claro, pero el tema es que en la visualización sí que puedes bajar. O sea, cuando estás visualizando tú ves una cosa general, pero cuando vas a analizar lo que quieren la gente es el dato justo exacto, el punto es exacto. Entonces, nosotros no lo podemos borrar, no lo podemos quitar de ahí. Si cuando analizamos la playa quieren que las medidas salgan las cosas que sean mayores de 5 centímetros, pues tengo que meter puntos cada 2 centímetros mínimo, porque si no, no voy a poder medir algo de 5 centímetros. Entonces, el dato que quiera medir me va a obligar a tomar una decisión y eso va a generar, en este caso, estamos hablando, eran 3 playas, en total tendríamos 2,5 kilómetros de playa por 300 metros de ancho, pues bueno, el número de datos era bestial. La fotografía aérea que se generó la intentaron los técnicos que nos encargaron, la intentaron abrir sobre sus ordenadores y nada, les dijimos, os pasamos con una resolución de un punto cada 25 centímetros, que ya era muchísimo. Y nos dijeron, no, yo con lo que hayáis generado, digo, bueno, hemos generado cada centímetro, pero porque el vuelo es así, porque volamos a máximo 120 y por la resolución de la cámara, pues generaba un punto cada centímetro en toda esa playa, en toda esa superficie. Entonces, no, pues queremos eso. Y al final les pasamos eso. Y nos dijeron, oye, que no lo podemos abrir, ya os hemos dicho. ¿Y nos lo podéis bajar de resolución? Y lo bajamos a 5 centímetros. Y es que no lo podemos abrir. Pasamos al de 25 que les habíamos dado originalmente. Es que no lo podemos abrir. Pasamos a medio metro, a metro y al final con un punto cada casi 2 metros me parece que es lo que consiguieron ellos abrir. Entonces, muchos de los datos que tuvimos que necesitaban ellos para analizar, tuvimos que generarlos nosotros, ¿no? Porque ellos no tenían herramientas para generarlo. Y por eso es el motivo de intentar dar una herramienta que sea un poquito más permitida, más de andar por casa para que no dependa ya el cliente de nosotros, sino que el cliente ya pueda empezar a ver. Es como el que le vendes una fotografía y no la puede ver. Y dice, pues... Sí. Bueno, una cosa que igual ya todos saben, pero vamos. Drone, la palabra drone viene del inglés, pero ¿qué quiere decir drone? Le llaman abejorro o zángano, ¿no? Los drones vienen de tecnología militar y originariamente siguen siendo, eran los blancos de los aviones de caza, ¿vale? Los blancos, o sea, era como lo de tiro al plato.
Era el en vez de plato del tiro al plato. Eso es, sacaban drones de este tipo. Eran blancos de disparo. Claro, y les llamaban zánganos, porque no hacían nada. O sea, realmente los lanzaban ahí y venía el avión de combate, pom, pom, le ensayaba y le disparaban y ya pegaban. está. Y eso es dron. Eso Y, es, eso, sí, y el eso es. dron viene de eso, del zángano, de Vale, abejorro. vale, vale. de Aquí inglés, tenéis que haber empezado la conferencia con eso, porque explicando qué es dron. Es que, bueno, lo hemos leído en la Vale, buena vale. introducción Está bien, que, está que han bien. hecho en la web y, bueno, lo damos por hecho, ¿eh? Está bien, aceptamos. Es que ricasco. Y una pregunta muy básica. Para sacarte, o sea, para Piloto. tener licencia, para Sí. poder... ¿Se exige algún requisito? O sea, a cualquiera le da, por ejemplo, no tengo ni idea de nada, digo, voy a hacer piloto de dron. ¿Tienes que demostrar algo previo? ¿Algún conocimiento? Primero- ¿Hay algún no sé, un Para el examen? piloto. Sí, ¿cómo funciona? Básicamente, el funcionamiento es muy parecido al del carnet de conducir. Lo que pasa es que los requerimientos son un poquito más elevados. Y a nivel médico, si tienes miopía, si tienes diabetes, olvídate. Vale. O sea, los requerimientos de conocimiento son mucho menores que los de un piloto privado, pero a nivel de certificado médico son potentes. ¿Vale? Cualquier pequeña tara que tengamos nos imposibilita. Te hacen análisis de drogas, te hacen Es más, una serie de cosas, pues igual que en aviación. La habilitación de piloto, nosotros la consideramos que es simplemente eso, que te dan un cartón, lo que dirían en Latinoamérica, pero que es insuficiente para tener un control exhaustivo sobre cualquiera de estas aeronaves. O sea, sí que te habilita, pero no te da el conocimiento suficiente. Eso te lo da la práctica. Ahora el problema es que se ha socializado. Al final, antes un aeródromo, o sea, un aeromodelo, que los aeromodelos existen desde hace muchísimos años, había cuatro y se volaban en sitios muy concretos y de forma bastante controlada, ¿no? Porque muchas veces por costes de esos aeromodelos eran carísimos y demás. Ahora se ha socializado, ahora vas tú al MediaMarkt y por 500 euros, 600 euros pues tienes... Por 100. Por 100 euros hay cacharritos ya pequeñitos de juguete, pero me refiero ya cosas con las que puedes hacer ya aparatos importantes en los que en caso de accidente pueden provocar daños. Y se puede, por 500, 1.000 euros, los tiene muchísima gente a su disposición, entonces era necesario regularlo. O sea, al final, a nosotros somos los primeros que nos han fastidiado, digamos, nuestras intenciones de negocio, ¿no? Iniciales, pero vemos que es necesario porque... Y hay veces, bueno, hay una anécdota alguien que está volando en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Que todos seguro que ubicáis una base militar por allí. Y un chico está volando, se le va, inocentemente, no está haciendo... Y se le fue. Y se le fue a parar a la base militar. Y fue a llamar casi a la puerta y decir, oye, que se me ha escapado un dron. Y no se te ha escapado un dron. Te lo hemos abatido. O sea, porque estaba volando en una zona que no debía. Entonces, hay cierto grado de conocimiento y de consciencia que nos falta. Y yo entiendo, o sea, me pongo la chaqueta de Air Studio y digo, joder, qué jodienda la normativa. Pero me pongo como usuario de aviones y demás y digo, cuidado que aquí hay... A nivel de seguridad es muy sencillo. Hoy en día es muy sencillo colocar un equipo de estos, los equipos con los que estamos trabajando nosotros, digamos, de hélices, los que son más normales, enseguida llegan a autonomías de 8 kilómetros, 9 kilómetros. O sea, yo coges, igual que el funcionamiento básico de un dron a la hora de volar, para capturar datos es colocamos una cámara del modelo que sea y digamos que tenemos un gatillo, un activador. Alguien que piense mal, en lugar de una cámara, pone un cartucho de dinamita y mete el mismo gatillo. Es un poco exagerado el ejemplo, pero es cierto, ¿eh? Programa, o sea, lo lanzo a 9 kilómetros y yo un dron programado lo lanzo a 9 kilómetros y lo voy a colocar a más menos 2 metros del sitio. Y en ese sitio va a hacer pum y va a activar el gatillo. Pensando en positivo y decir, bueno, tengo que cumplir la norma y tal, es sensato lo que dices. O sea, vale, pero el problema es que... Si piensas mal, eso es. Y hay muchos el miedos. problema es que el legislador sí tiene que poner en esa parte. Y al final el aparato va sin un tripulante, el parapente va con un tripulante y al final siempre va a tener, digamos que, visto desde fuera, dice, si se pega el leñazo se mata, con lo cual va a tener cuidado de no pegársela. Cambiando un poquito el registro, a mí me interesa los posibles usos que se le puede dar a esta técnica, ¿verdad? Y eso depende mucho de cuáles son los sensores que se colocan en ese dron, ¿eh? O sea, lo que se hace volar y al final para medir según qué cosas, ¿no?
He creído entender en vuestra disertación, hay medidores ópticos, hay medidores de sensores térmicos. ¿Qué más tipo de medidores hay? ¿Con qué podemos contar para saber qué se puede medir y qué puede aportar como ventaja a un dron? Por ejemplo, ¿se puede mirar el subsuelo? ¿Hay algún...? No de forma operativa. Los proyectos antiminas son algo muy recurrente, ¿no? Te dicen, no, para detectar minas. Vale. Lo que se puede intentar con mucha investigación y más desarrollo es tratar de detonar, ¿vale? Generar una señal que en función del tipo de mina detone, pero no es interesante, ¿vale? Porque ya estás dejando, bueno, no es muy interesante, es interesante porque liberas el terreno, pero no es muy interesante porque destrozas el terreno, ¿vale? Porque hay otros sistemas que sí que son mucho más eficientes, los detonan y demás, seguramente sean más caros. Pero, bueno, en principio lo que está por debajo del terreno, Tierra no. A día de hoy no está. Sí que hay... Sí. Hasta ciertas Sí, profundidades, porque depende del grado de contaminación del agua. Por debajo del mar, pero con el dron dentro del mar. ¿Vale? Eso también. Claro. Vale, no desde aire. Vale, o sea, que es una puntualización interesante. Bueno, mi pregunta era que cuando vosotros habláis del dron, del Decathlon, o sea, que vais a MediaMarkt y te compras uno, ese dron, yo no lo he probado, ¿eh? He estado a punto de hacerlo. Lo has probado. No. Yo no lo he probado Conozco esa cara y sí porque lo has las probabilidades de quedarme sin él son altas, ¿no? Sí. Ahora tengo uno mejor que cuando se queda sin señal, pues vuelve solo y todo. Sí. Pero en caso de que se quede sin señal, no lleva una seguridad para quedarse en el sitio o no quedarse acelerado, ¿no? Hasta que se quede sin batería. Claro, eso sí, estás hablando de un tipo helicóptero, ¿no? Si estás hablando de un tipo helicóptero, se te va a quedar quieto hasta que se quede sin batería y baje. ¿Dónde Pero esté? si es una ala fija... Vale. Una Bueno, fija es entonces, una está claro una que... ala fija es un tipo avión. Está claro... Si se queda sin señal, va a seguir volando. Tienes que tener un sistema de mitigación, es decir, Bueno. un paracaídas preparado que detecte de forma electrónica que ha perdido no sé qué y que se abra, ¿vale? Y que caiga donde caiga, pero que caiga sin hacer daño. Es lo mismo que lo de los antidrones. O sea, seguro que todos habéis visto que los tiran con escopetas que fríen electrónica. Ya, pero tú primero No, pero sabes lo si va está bajando haciendo... suave, ¿no? Ese lo va bajando. O lo tiran de golpe. Entonces, ¿quién te dice a ti que no estás generando... electrónica, te fríen la electrónica y cae como una piedra. Que no estás generando más problema que lo que... Hoy en día, bueno, yo soy más de los coches teledirigidos y en los coches teledirigidos ya el cutre que te compres trae ya que cuando tú te sales de señal totalmente, bueno, no frena, pero ya se queda sin gas y enseguida, bueno, pues se para. En los drones, visto lo visto, no. Sí, pero, O sea, si se para un coche en tierra, Sí, no es ningún sí, problema. bueno, si pero se es lo para un mismo, dron en sí. aire, Sí, es sí. la circunstancia, o sea, el medio es el problema, Vale. es lo desconocido. Incluso hay muchos, ahora empiezan a traer de los aparatos tipo chinos pequeñitos, no vamos a decir tampoco nombres, pero hay ya preprogramados ya con las zonas de aeropuertos y demás, las limitaciones aéreas, en las que digamos que crean muros artificiales programados ya dentro del equipo. Entonces tú, si lo intentas volar, el aparato llega y es como si se diese contra una pared, no va a ir. Vale. Luego, otra pregunta, aparte de todo este tema. Cuando has enseñado el mapa ahí, que Zarauz no tiene ninguna limitación aérea, ¿no? Bueno, cuando dices eso, yo legalmente, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar legalmente yo en Zarauz? ¿En hobby? Con un dron. Sí. O sea, como aficionado. Como, No como vídeo, empresa, sí, como vídeo, para Sin sacar co- un vídeo. pero ¿Hasta sin dónde co- puedo Es llegar? que cambia mucho el Sin tema. cobrar, si es sin cobrar. Sin cobrar o cobrando. Es que cambia mucho. A ver, pero yo puedo sacar un vídeo desde la Muno hasta el puerto y lo puedo subir a YouTube con un anuncio y puedo cobrar, ¿no? ¿Eso es cobrar? Eso es profesionalizar, eso es monetizar tu Es vídeo. monetizar ¿vale? tu vídeo. O sea, entonces, si me dices a mí, sí, perfecto. Entonces ya te lo pueden, a esa te puede reclamar que seas un operador y que tengas A ver, todo. en entorno no urbano, no de noche, no sobre personas, no fuera de línea de vista y puedes hacer a nivel hobby en este entorno
lo que quieras, ¿vale? Más o menos. Siempre y cuando no seas ni negligente como Casi compañía, solo ni puedo temerario. volarlo en mi huerta, entonces, ¿no? Porque No, visto pero lo visto, solo ni me queda... siquiera. Esa pregunta es muy típica. Te dicen, Sí. pero yo en mi huerta podré hacer lo que quiera. No, si tu en el huerta momento en está que en levantes un un palmo es CTR, no. espacio aéreo. Vale, Vale, es tuya, yo pero en no caso puedes. de que lo vuelo, no hay nadie, todo Sí. bien, Sí. no voy a más de 120 metros. Si viene la archaña, ¿qué puede quitarme el dron? Puede... O sea, si estás haciendo, estás algo haciendo- dentro de la normativa, te pedirá explicaciones, como Y cuando ya te está. paran y te hacen un control, tú dirás, mira, la normativa dice, mi aparato pesa menos de 250 gramos, estoy a menos de 20 metros de altura y estoy a menos de 150 metros. Y te dirán, vale, continúe. Sí. No los conoces bien, no los Sí, conoces sí, bien, sí. porque Sí. ten cuidado que... Sí, los conozco, sí los conozco. Vale, vale. Y los demás he visto que había zonas rojas, pero una como más roja que otra, ¿no? O sea, Ahí- entonces sí, al final... tengo hay diferentes zonas- limitaciones, ¿no? Sí, son distintos tipos de limitaciones. Hay zonas restringidas ya a fotografía aérea que vienen ya desde antes, o sea, ya desde en los trabajos aéreos hay zonas que vienen restringidas que son zonas de militares y demás que en las que no se puede sobrevolar y menos sacar fotografías. Y luego pues hay otras zonas, exclusiones temporales, que los llaman en aviación, les llaman las notificaciones, se hacen los NOTAM, son unos mensajes oficiales que los saca a esa y son con los que cualquier vuelo tripulado, antes de hacer el vuelo, consulta los NOTAM que le afectan, ¿no? al trayecto que va a realizar. Entonces ve si hay una afección, algún tipo de afección, como puede ser casos especiales en los que se han solicitado para pruebas con drones, pues llegar a hacer una exclusión aérea. Tú haces una solicitud, dices, bueno, yo voy a hacer un estudio en esta zona, tal, con un estudio de seguridad y tal, y lo voy a hacer desde tal fecha a tal fecha. Entonces, a esa te concede, si se puede, te concede un espacio aéreo, digamos una caja de aire en la que durante esa fecha cualquier aficionado o cualquier persona que vaya a consultar los NOTAM va a ver la notificación y dice, oye, que aquí voy a tener un dron o pilotos de cualquier tipo, vamos, una avioneta, alguien que va a coger una avioneta y va a pasar por ahí y dice, oye, que hay un cacharro aquí. Yo quería preguntar hasta cuánto de grandes existen drones, porque ahí hemos visto un taxi. Hay drones ¿Qué tamaño? Hay de ¿Qué todos los volumen, tamaños. pues? Por ejemplo, para que te hagas una idea de tamaño que puede ser un dron, las pruebas aéreas de aviones de pasajeros, ahí se convierten, yo he visto modelos en los que han convertido en un dron un avión de pasajeros para para accidentarlo y luego analizarlos. O sea que no hay límite, A nivel civil... Prácticamente no hay límite de No hay grande. límite, no hay límite. Al final- A nivel civil, lo más grande que hemos visto nosotros ha sido como de 6 metros por 4, que ya son equipos que despegan en pista y son grandes. Pero a nivel militar, no sabemos lo que hay. No sabemos la limitación ni en tamaño ni en precio. ¿Vale? O sea, estamos hablando de 50 millones de euros, 60 millones de euros, 70 millones de euros. Ahí no hay límite. Y como los pagamos todos, toca Hoy en poco. día, al final, lo difícil es hacer de grande a pequeño. La limitación que tienen los drones realmente es que estamos intentando meter cámaras enormes que se vuelan en avionetas grandes y tripuladas. Ahora las queremos hacer pequeñas, con baterías lo más pequeñas para que sea lo más optimizado todo. Y lo difícil es en el caso para abajo. Pero el caso para arriba, en un avión de pasajeros no tienes límites ni de carga ni de nada a nivel de lo que estamos hablando. Entonces puedes meter todo tipo de controles, de estabilizador, de lo que les dé la gana. Vale, siguiendo con lo de antes, lo del tema del modelo y demás, Sí. una duda que tengo, todos los modelos que me he solido yo descargar, parecido a lo que habéis hecho, Sí. siempre están, ¿cómo decir?, la geometría en triángulos. Sí, Sí. ¿Hay alguna manera de convertir eso a, es que no sé cómo, sí, a plano o a cuadrado? planos, sí. Es que no sé cómo decirlo. a caras. Sí, al final eso es un proceso que ahora con las impresoras 3D y demás son pasos que se dan. Nosotros una de las cosas que hacemos, como venimos de la parte de ingeniería, ¿no? De la captura de datos, nosotros desde nuestros comienzos lo que hacemos es medir puntos, ¿no? En el espacio, ya sea por topografía, los aparatos que se ven de topografía de toda la vida, los GPS, todos tienen el mismo fundamento. Ahora lo hacemos con cámaras, pero también lo hacemos con escáneres láser.
Con escáner láser lo que hacemos es analizamos, por ejemplo, puedes escanear una habitación entera. Metemos aquí, lo escaneamos. Y lo que tienes también son puntos. El siguiente paso es la unión de esos puntos que forman triángulos, digamos, ¿no? Cuando se generan esos modelos se llaman mallas. Ahora con las impresoras 3D que se están haciendo también famosas, esas mallas las puedes convertir en modelos, ¿no? Pero cuando ya pasas a industria, hay un paso más. La industria ya no entiende de caras de formas irregulares, que son una piel, digamos, ¿no? Cuando llamamos una malla es, digamos, una piel, que está formada por puntitos unidos muy pequeñitos y dan como triángulos. Y al final te dan una forma de una mano, de lo que sea. Pero cuando vas a industria ya lo que quieren son planos, geometrías exactas y demás, y ya pasas a modelizados, que son ya temas de ingeniería y demás, que el proceso de pasar una malla a un modelo de modelizado con definiciones geométricas, digamos, representables, es ya muy complicado y lleva mucho trabajo, muchas horas. Entramos en conceptos de ingeniería inversa, por ejemplo. Sí, Una última pregunta. Sí, digamos que yo cojo un dron, ¿vale? Y grabo pues un edificio a 30 metros y le digo a mi cliente, mira, he grabado esto, págame 100 euros, ¿no? Sí. Entonces, ¿a esa cómo me puede reclamar ese vídeo? Porque no sabes si yo he grabado con un dron o yo he cogido una pértiga de 30 metros y he dado la vuelta al edificio. Vale. Hay formas de verlo. Bueno, es como si tú vas por la autopista a 200 y nadie se entera, ¿vale? O sea, si no te ven hacer la infracción, nadie te va a sancionar. Ahora bien, voy a ser malo, ¿vale? Tu cliente no queda completamente satisfecho con tu trabajo. Vale, tu cliente puede ser el primero que te puedes acudir. Vale, eso ponte en el ejemplo. O cualquier vecino, ¿vale? Puede ser. El tema de la pértiga, bueno, pues lo que tienes que hacer es, si lo haces con la pértiga, preocuparte de sacar fotos de que lo está haciendo con pértiga para que cuando el chancha venga y te diga, ¿cómo has hecho todo esto? Con una pértiga, ¿vale? Vale, al final tú tienes que demostrar, esto es lo de... Ya, pero... Si no te ven. Te va a tocar a ti demostrar que no lo has hecho con dron. Bueno, tú lee lo que quieras. Muchas gracias. Yeah.